Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es miércoles 20 de marzo del 2024. Son las 5:23 AM en Chandler, Phoenix, Arizona, las 9:23 en Buenos Aires. Falta prácticamente 1 hora 7 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando la evolución de los mercados ayer, empezando con la volatilidad que bajó el 3,56%, instalándose en 13,82. Y fíjense que continúa, como lo venimos diciendo hace semanas, con el aumento sistemático de los lows que de alguna manera van comprimiendo a la SMA de 200 y en breve veremos el Golden Cross de la volatilidad y todos sabemos lo que eso implica, que de alguna manera precede una corrección de los mercados. Fíjense además que el DMI del ascenso, si bien perdió el control, está haciendo una compresión y lo que en definitiva estamos viendo un banderín en la volatilidad, que ya sabemos que esto se resuelve hacia arriba o hacia abajo con igual probabilidad, pero analizando el contexto político y geopolítico mundial es altamente probable que con mercados con all-time high y altas tasas de interés veamos una fuerte corrección. Los índices reaccionaron ayer, en particular SPY 0,56 arriba e hizo un engulfing pattern. Fíjense que prácticamente envolvió a la vela del día anterior en una jornada con muy poco volumen. Eso sí llama la atención en lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con el Nasdaq. La evolución ayer fue del 0,25% alcista, ligeramente cruzó arriba del Trendinator, lo cual es un buen dato para el Nasdaq. De todas formas, fíjense que ya estamos en una transición en donde los highs son cada vez menores y eso sí llama mucho la atención. En lo que se refiere a Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media está operando claramente debajo del Trendinator con los highs cada vez más bajos. Va a testear con toda seguridad la SMA de 50 y como ustedes bien saben, se parecería mucho SPY a este índice si no tuviera la Magnificent Seven y como ustedes pueden ver, nunca volvió a tener los all-time highs del año 2021-2022. Las industriales con Dow Jones 0,82% alcista. De todas maneras, fíjense que podemos imaginar acá un box rectangular en donde transcurre todo el movimiento lateralizado desde hace ya bastante tiempo. El MACD está debajo de la línea del promedio y no tenemos ninguna pista que resaltar en lo que se refiere al DMI ni el ADX, salvo que la jornada transcurrió con bastante poco volumen. En lo que se refiere a los commodities relevantes, tenemos al petróleo que sigue subiendo 0,58 alcista, mientras que los futuros del petróleo esta mañana cotizan en baja 1,55 abajo en $81,45 el barril. El impacto indirecto sobre el rendimiento de los bonos es 0,42 abajo y fíjense que de a poquito va a ir testeando el Trendinator. Por otro lado, el índice que mide el tipo de cambio dólar con otras monedas, 0,25% alcista, al tiempo que los metales preciosos como el oro 0,11% arriba el oro y fíjense que ha alcanzado un alto transitorio que se parece a los all-time highs del pasado. Y claramente este metal es utilizado como cobertura cuando el mercado ve incertidumbre en el corto y mediano plazo. La plata, por otro lado, 0,52 abajo, mismo ejemplo que del oro. Entre las criptomonedas más relevantes tenemos Bitcoin, esta mañana 3,58 alcista en $64,143. Fíjense que los máximos son declinantes. En principio, esta rally tiene explicación en el cambio de halving al respecto de la posibilidad de minar monedas de Bitcoin que cambia en breve. Por otro lado, Ethereum, mismo movimiento, 5,72 alcista en 3.338. Este dato también es de esta mañana. Acá lo que se ve claramente que si bien rompió el Trendinator, se apoyó en el promedio ponderado de 50. Por otro lado, las empresas argentinas, Grupo Galicia, ayer un Doji 1,65 abajo. En el caso de YPF, la petrolera argentina, un Shooting Star 1,51 abajo, al tiempo que los unicornios más relevantes, empezando por Mercado Libre, 0,69% alcista. De todas maneras, fíjense que se empezó a curvar la SMA de 50 y está operando debajo del Trendinator. En el caso de Globant, el otro unicornio argentino relevante, 0,30 abajo y va camino a testear la SMA de 200 al tiempo que estamos viendo claramente una curvatura de la SMA de 50. Las siete magníficas del Nasdaq que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq. Tenemos a Amazon, 0,81% alcista. En el caso de Meta, que es ex Facebook,
0,15 abajo, de todas maneras se está apoyando en la línea verde, que en este caso es el Trendinator. En el caso de Microsoft, que es la empresa que ahora es la más grande del mundo, el 0,98% alcista, de todas maneras con máximos declinantes. En el caso de Netflix, que es el gigante de los entretenimientos del Nasdaq, 0,38% alcista en 620,74. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, con un doji 0,44% abajo. Acuérdense que dejó un gap y este gap con el tiempo se cierra. En el caso de Apple, el otro gigante del Nasdaq, en rebotó 1,36% alcista. En el caso de Tesla, la evolución en el día de ayer fue 1,43% abajo y va camino a tratar de testear el Trendinator. Veremos si eso ocurre en los próximos días. Prestándole atención también a Nvidia, por la capitalización bursátil que tiene, 1,07% alcista, testeando el Trendinator con máximos declinantes, una jornada con volumen medio. De todas maneras, el MACD ya nos dio una pista que está en descenso y el DMI, fíjense que perdió el control del ascenso. Entre los autos eléctricos de lujo tenemos a Lucid, un 82% abajo. De todas maneras, fíjense, este rounding top de corto plazo, el patrón de una letra H de largo plazo es un patrón bajista, ¿eh? Lamentablemente este papel cotiza a 2,70 la acción después de haber abierto con una OPA arriba de 45, así que veremos cómo evolucionan los próximos días. En caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, otro patrón de letra H, que es un patrón bajista en 5,19. Por otro lado, los ETFs que operamos habitualmente, los microchips, en este caso apalancados 3-1, ayer 2,55 abajo, y lo que claramente pasó acá desde el punto de vista técnico es el rebote en la SMA de 50, que es donde empezaron a aparecer compradores que asumieron que ya está barato como para poder subirse a la inversión en este papel. Por otro lado, tenemos ARK, el ETF de innovación de Cathie Wood, 0,57 abajo. Está debajo de la SMA de 50 que comenzó a curvarse y está debajo del Trendinator, así que y encima tiene máximos declinantes, así que ojo con este papel. En el caso del AU, el ETF de las biotecnológicas, ayer 2,88 alcista, de todas maneras está en un Blue Ice Failure clásico. Encima se viene el cruce del Trendinator al promedio ponderado de 50, así que atención con eso. Finalmente tenemos a Macy's, ayer un Shooting Star 1,41 abajo en $21,54. Vamos a mirar un poco lo que está pasando con el Nasdaq. En este momento está operando 40 puntos arriba, lo cual es un buen dato. Todo esto ocurre mientras la volatilidad futura barra BX está en baja un 0,47%, lo cual le puede dar un poco de aire a los mercados para su recuperación. Desde el punto de vista técnico, tengan en cuenta que en el caso del Nasdaq lleva 3 días en squeeze, así que ojo con eso, que augura una transición alcista o bajista. Ya sabemos cómo evaluar un squeeze. El RSI estocástica está alcista, tratando de explicarnos que está comenzando un ciclo de cero nuevamente con este papel. En el caso de el Standard & Poor's, prácticamente sin cambios, pero fíjense que muy cerca de la transición de un desvío estándar respecto de la media, así que cuidado con eso. Los futuros del Russell 2000 prácticamente sin cambio, no obstante 3,5 puntos abajo, y cuidado que comenzó una squeeze acá con una RSI estocástica alcista. Finalmente, Dow Jones esta mañana está 40 puntos abajo después de haber hecho un breakout de la EMA 3 a la EMA 8 en el día de ayer, y fíjense con una RSI estocástica alcista. En términos generales, está por debajo de la línea media de este canal ascendente en el que transcurre el movimiento de este papel. Hoy día miércoles tenemos datos relevantes, entre ellos los inventarios de petróleo. Después tenemos la presentación de la Reserva Federal a las 2 de la tarde, hora del este, en cuanto a su outlook respecto a la economía de los Estados Unidos y por lo tanto la decisión sobre la tasa de interés, que todo el mundo descuenta que quedará sin cambio en 5,5%. El market mover por excelencia es la conferencia de prensa que dé a las 2:30 de la tarde, hora del este, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Como datos complementarios, podemos mencionar también que en el día de hoy se publica el PBI argentino y el índice de desempleo argentino, que de alguna manera el mercado está esperando para ver el impacto del nuevo plan económico. En el día de mañana veremos muchos datos también. Entre ellos estaría el índice manufacturero de Filadelfia, los subsidios al desempleo,
el PMI de servicios, el PMI manufacturero y la venta de casas de segunda mano. Un día abundante en datos fundamentales del mercado. Y finalmente, como decíamos, si no te gusta la sopa, ahí van dos platos. El día viernes volvemos a escuchar al presidente de la Reserva Federal, que también constituye un market mover por excelencia. Así que atención con esto en estos 2 días. En lo que se refiere a las empresas que publican sus resultados, veremos a General Mills antes de la apertura del mercado, BioNTech, Oli, Signet, Orla, Sport Trader, Tencent, Kingsoft Cloud. En el aftermarket esto impacta en Soxele de lleno, que es Micron. Veremos a Chiwi, Five Below, Home, Indumentaria, Guess, Heartbeam, Steelcase, Worthington, Lithium, Argentina, que es una empresa dedicada a este mineral en la Argentina. Veremos el día jueves Intuitive, Accenture, Academy, Darden, FactSet, Baosun, Existencia, Mink, Lufac. Veremos en el aftermarket a Nike, indumentaria también Lululemon, FedEx, Digital, Air, Vitru, Ascensus, Hardquest, Superfine. Esto ha sido todo por hoy. Los espero mañana en este mismo canal. Muchas gracias.